patología ano rectal. Las fisuras en la región del anito son heridas. ¿Dónde se suelen ubicar esas heridas? En la línea media posterior. Aquí está la zona del canal anal, no olviden. La parte distal del recto se compone por la línea pectínea o línea dentada. En la parte distal de la línea pectínea está el canal anal, ¿no es cierto? Hacia afuera tienen los esfínteres, esfínter interno por dentro y esfínter externo, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos es voluntario? Voluntario, el externo, ¿no es cierto? Pues son fibras estriadas. En cambio el interno es involuntario, fibras de músculo liso. ¿Cuál es el que ahí ajustan cuando están estresados? El interno, ¿no es cierto? Porque es involuntario, son fibras de músculo liso. Muy bien. Y hacia de forma diagonal está el elevador del ano y esto. Entonces la fisura anal se encuentra siempre en la línea media posterior, 90%. ¿Podría estar en la línea media anterior? Sí, en el 10% de casos. 90% línea media posterior, línea media anterior 10%. Ya está. Entonces resalten eso, que es una de las cosas más preguntadas. Se puede clasificar en aguda o crónica, dependiendo del tiempo. Las agudas son las que tienen menos de 6 semanas de evolución y las crónicas más de 6 semanas. Como las agudas, que tienen poco tiempo, como toda lesión aguda, suele ser una lesión eritematosa, flogótica, húmeda, ¿no es cierto? Como toda herida que recién se ha hecho, pues puede sangrar un poquito. Pero si ya cronifica, ya pasan las semanas y esa herida persiste, ya se hace una lesión ulcerada. Ahí dice triada, faltarán dos ahí. Lesión ulcerada, se genera una ulcerita, ahí vean la imagen, una ulcerita. ¿Y por qué triada? Porque le salen dos pliegues, un pliegue hacia arriba, un pliegue de mucosa, y un pliegue de piel hacia abajo, un pliegue cutáneo. Una papila anal hipertrófica hacia arriba y una papila cutánea hacia abajo. Son como una especie de ganglios, como si fueran unos gangliositos así por reacción, pero no son ganglios, ¿no? Porque no son adenopatías, pero siempre aparecen en la misma línea media, hacia arriba y hacia abajo de la lesión. Eso es un signo de cronicidad de la fisura, ¿ya? El factor de riesgo más importante es el estreñimiento crónico. O sea, los estreñidos son los que más suelen hacer fisuras anales. Clínica característica es lo más preguntado de fisuras, el dolor al defecar. Un dolor muy muy intenso al defecar, ¿ya? ¿Puede sangrar? Sí, sangra, pero poquito. Sangra poquito, muy muy poquito. Sangrado rutilante, escaso, y puede generar prurito. Puede generar prurito. Muy bien. Entonces, dolor al defecar es lo más importante. ¿Y el tratamiento de las fisuras cuál es? El tratamiento de las fisuras tiene como objetivo relajar el esfínter. Primero, relajar el esfínter. ¿Por qué tienen que relajar el esfínter? Porque si el dolor al defecar es su signo cardinal, su síntoma más importante, ¿no es cierto? Cuando duele al defecar, ¿qué pasa con los esfínteres? Están hipertónicos, ajustan, ¿no es cierto? Les ha pasado de repente, están estreñidos y el esfínter está hipertónico. Y cuando hay hipertonía del esfínter, ¿qué pasa con la vascularización? Está comprimida, los músculos están apretando los vasos. Los vasos no permiten que la herida se nutra, no permiten que reciba sangre. Y si la herida no recibe sangre y no se nutre, ¿qué va a pasar? No va a cicatrizar, ¿no es cierto? Por lo tanto, la herida empieza a aumentar de tamaño. Al aumentar de tamaño, duele más. Y si duele más, ajustan más. Y si ajustan más, hay más isquemia y así se hace un círculo vicioso. Por lo tanto, ¿cómo tratan una herida, una fisura? Relajando el esfínter. Y ese es el concepto. Entonces, en su fase aguda, arriba a la derecha, en su fase aguda basta con manejo médico. En la parte más central de acá son los baños de asiento. Baños de asiento con agüita caliente, agüita tibia. ¿Para qué es la agüita tibia? Agüita calientita, para que genere vasodilatación por calor. Una vez que todo estaba comprimido por el dolor, pues mejora la vasodilatación, irriga la herida y eso permite que vaya cicatrizando poco a poco. Bueno, se hace por lo menos 2-3 veces al día, unos 15 minutitos, sentados ahí, tranquilos, ¿no? Mejora la irrigación. Después de algunas semanas hay mejoría. Entonces pueden traer su tinita con toda confianza.
En la fase crónica ya lo... hay que agregar a los baños de asiento, disculpen. En el manejo médico, donde decía arriba, jale una flechita, baños de asiento y dieta. Una dieta antiestreñimiento. ¿Ok? Listo. En la fase crónica ya no funciona mucho el tema de los baños de asiento. Aquí sí tienen que optar por tratamientos que ya relajen a la mala el esfínter. Entre ellos, el de elección es la esfínterotomía. ¿Qué significa eso? Tomía del esfínter. Cortar el esfínter. ¿Qué esfínter? Interno. El esfínter interno es el que dijimos que tenían que relajar, ¿no? En su parte lateral. Por eso se llama esfínterotomía lateral interna. ¿Y dónde está? Ahí está. Acá. En los costaditos, en la parte lateral, se corta el esfínter interno. De ahí viene el nombre. Otra opción ya alternativa, la toxina botulínica, ¿no? El Botox. También, igual que en la calasia, igual que en ciertas otras patologías. Listo, pero de elección es la quirúrgica, ¿verdad? Que sobre todo va a curar a su paciente. Muy bien, eso con las fisuras. Vamos con las hemorroides. Pues ustedes saben que las hemorroides son dilataciones de los plexos hemorroidales y esto. Pero ya, recordemos que pueden ser internas o pueden ser externas. Las internas son las que nacen por encima de la línea pectínea, de la línea dentada, ¿no es cierto? Mientras las externas son las que nacen por debajo de la línea pectínea o línea dentada. ¿Cuáles nos interesan? Las internas, porque son las que traen más sintomatología. Las externas solamente conozcan, existen, están ahí, a veces sangran, a veces duelen un poquito, pican, y es fácil de operarlas porque están afuera, no trae grandes complicaciones. Así que las que nos interesan sobre todo son las internas. Las hemorroides internas que están sobre la línea pectínea. Factores de riesgo, está muy asociado también al estreñimiento, a la obesidad, a la gestación. Las multíparas, sobre todo la gestación, ¿no? Las multíparas también siempre terminan con sus hemorroides ahí protruyendo. La clasificación son 4 grados, todas sangran desde el inicio, sangra, en grado 2 también sangra, grado 3 sangra, grado 4 sangra, todas sangran. El grado 1 sangra, pero no protruye. No protruye, o sea, no hay masa, ¿no? Simplemente hay sangrado. Es un sangrado escaso, ¿no? Lento. Puede ser constante, pero es lento. No es como el de los divertículos, que eran masivos porque eran roturas arteriales, ¿no es cierto? Aquí son venitas, plexos venosos. El grado 2 es el que tiene reducción espontánea. Se protruye y regresa solito. ¿Ya? Solito regresa. Terminan de defecar y regresa. O sea, cuando termina la presión, lo que ha desencadenado la protrusión, regresa a su lugar. El 3 es el que requiere reducción manual, regresa, es la masa que vuelve a protruye, puede salir así espontáneamente, incluso no necesariamente defecando, y como que están escuchando su clase tranquilos y protruye, ¿no es cierto? Pero necesita reducción manual. Van al baño un ratito, reducen y regresan, ya está. Pero necesita que le den una ayudadita. Reducción manual, reducción digital se dice. En cambio el grado 4 no reduce, se protruye, pero ahí se queda atrapado. Por lo tanto, si no reduce, tiene riesgo de trombosis. O sea, se queda fuera, como si fuera encarcerado, y la sangre que estaba adentro termina coagulándose, trombosándose, generando dolor. ¿Ya? Listo. ¿Para qué sirve clasificarlos? También para ver el tratamiento. En el grado 1, el manejo es médico. Solamente manejo médico, baños de asiento, igual, dieta antiestreñimiento, igual que en las fisuras. El grado 2 ya necesita unos procedimientos un poquito más importantes, pero no quirúrgicos. La ligadura elástica. ¿Qué cosa es la ligadura elástica? Se refiere a poner unas ligas, ¿no? Es como esas liguitas del cabello, esas con el que amarran chiquititas, con el que anudan ese cabellito, algo así. Y con esas liguitas pequeñitas, a los paquetes hemorroidales se les envuelve. No sé si alcanzan a ver lo que he hecho a la izquierda en ese dibujito, de amarillito. Ya las envuelven, y eso va a ajustar la base del paquete hemorroidal y poco a poco así va a ir necrosándose lentamente y hasta que en un momento ¡plup!, se va a caer. Es una forma. Son formas más no tan invasivas de tratar las hemorroides, pero ya se hace para grado 2. Grado 3 y 4, ya a partir de grado 3 en adelante, ya hay que hacer exéresis del paquete hemorroidal. Hemorroidectomía. Ectomía del paquete hemorroidal. Hemorroidectomía. Tanto para grado 3 como para grado 4. ¿Ok? Muy bien.
En caso se encuentre en trombosis, en fase de trombosis, o sea, ya esté haciendo una masa muy dolorosa, una masa violácea y demás, no van a hacer hemorroidectomía, ¿no es cierto? Si llega un paciente, ¿qué es la trombosis? No es un simple grado 4, ¿no? Un grado 4 es el que no se reduce, pero cuando pasan las horas en un grado 4, pasan muchas horas, la masa se hace tan dolorosa que el paciente empieza a tener reacción simpática, ¿cierto? Empieza a tener mucho dolor, náuseas, se le baja la presión, pero todo le pasa. Entonces, cuando está con mucho dolor, eso es una emergencia, no pueden hacer hemorroidectomía. Donde estén, lo que tienen que hacer es cortar el paquete hemorroidal, el cortecito, y ¡pum!, que caiga la sangre. ¿Para qué? Para que baje la distensión de ese paquete y se relaje el paciente, ya pase el dolor. Es una medida de urgencia. Entonces, mucho cuidado con eso. El drenaje solamente van a marcar si es que le están hablando de trombosis, porque si les preguntan así a secas, ¿cuál es el manejo de elección del grado 4? Es hemorroidectomía. Para marcar drenaje tiene que decirles que está en trombosis o preguntarles por el manejo de urgencia de las hemorroides trombosadas. ¿Me dejo entender con eso? Entonces, grado 3 y 4, hemorroidectomía. Trombosis, drenaje. Es una forma de complicación. En algunos lados van a encontrar que el grado de la trombosis se le suele describir como grado 5. Eso no existe en realidad. Quienes lo ponen, lo hacen solo para diferenciar del grado 4. Así que entre comillas lo pongo. Pero si es que alguna vez pues a alguien se le ocurre preguntarles por el grado 5 de hemorroides, se referiría al grado trombosado, ¿ya? Si es que se sienten obligados a marcar algo similar a eso. ¿Listo? Y vamos a las fístulas y abscesos. Empezamos con los abscesos, que está bajito, porque los abscesos dan origen después a las fístulas. En ese orden, por eso le pongo flechita. Los abscesos, un absceso es un chupo, ¿cierto? Una masa de pus. ¿Y dónde se forman los abscesos con más frecuencia? Hay de esa localización en la zona perianal subcutánea. Y perianal, ¿qué significa? Cerca al anito. Subcutáneo, pues está debajo de la piel. O sea, si les dibujo un absceso perianal subcutáneo, vendría a ser en esa imagen de la izquierda más o menos este de acá. Ya ese azulito que he pintado, ahí está, ¿no? Perianal, porque está al costadito del ano, subcutáneo, debajo de la piel. Es la localización más frecuente de los abscesos. ¿Existen otros? Sí. Por ejemplo, uno acá arriba, por encima del músculo elevador del ano, lo voy a pintar, ¿ya? Eso de ahí sería un absceso del supraelevador. Por debajo del elevador. Podría ser isquiorrectal, si es que está más cerca al isquio, etc. O sea, los abscesos pueden estar en cualquier lado. Predominan los perianales. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta un absceso, un chupo? Duele. ¿Cómo duele? Late. Tum, tum, tum. ¿Cierto? Si alguna vez han tenido ustedes un absceso, no perianal, ¿no? Les ha picado la abeja, no sé, pues una araña y se les ha infectado y se ha formado un chupito, toda la noche les ha estado latiendo, ¿no es cierto? Ni les deja dormir a veces. Dolor pulsátil. Eso los diferencia del dolor de la clínica de la fisura que decía arriba, un dolor agudo, lancinante al defecar. Masa flogótica, obviamente, como todo chupo, es muy incapacitante, o sea, les limita, no pueden sentarse, no pueden caminar, no pueden echarse, no pueden hacer nada, les limita todo. Y da mucha fiebre, pues todo como absceso es una fiebre en picos. Y el tratamiento, drenaje, debridación, limpieza quirúrgica. Si por ahí en sus pabellones ustedes tienen un paciente con absceso rectal, olvídense, ¿no? Están todos los días entrando a hacer operaciones a limpiar, a drenar y huele feo, ¿cierto? Genera un olor bastante desagradable en toda la sala a veces. Bueno, drenaje es el elemento central. Y bueno, se apoyan con sus antibióticos posteriormente, ¿no? Pero siempre hay que drenar. Los abscesos dan origen a fístulas, cuando ya sea que estén mal manejados o simplemente, aunque lo hayan manejado bien, puede fistulizar de todas maneras. Las fístulas pueden tomar diferentes caminos, ¿cierto? Diferentes trayectos. Esta corresponde a la clasificación de Parks, en la cual de todas las formas que está describiendo acá, extraesfintérica, transesfintérica, superficiales, supraesfintéricas y demás, la más frecuente es esta de acá, ¿no? La tipo 1, la interesfintérica, es decir, la que su caminito, su trayecto sale por entre los esfínteres.
Por dentro del esfínter externo, por fuera del esfínter interno. Es un juego de palabras nada más, ¿no? RB es eso. Pero sale por entre los dos esfínteres, ¿ya? Es de la tipo 1, más frecuente. Listo. Interesfintérica, más frecuente. Eso corresponde justamente a la clasificación de Parkes, que los clasifica según los esfínteres. Ahora, ¿qué dice Goodsall? Goodsall los clasifica según si son anteriores o posteriores. En Goodsall lo que tienen que evaluar es el orificio de salida, el huequito por donde sale. Entonces, tienen, cuando examinan una región perianal, ahí tienen ahí, ¿verdad? Cuando examinan una zona perianal, esto es puramente académico, ¿no? Ahí está el asterisco, su línea horizontal. Tienen la zona anterior, está para delimitar cuál es anterior, cuál es posterior, ¿no? Y aquí dice Goodsall que cuando tienen un orificio en la zona anterior al anito, o sea, huequitos por delante, en realidad aparece solo uno, porque las anteriores son únicas. El trayecto es recto, y si es una recta, es corta, ¿no? Entonces, las anteriores son rectas, son cortas, y suelen ser únicas. Ahí yo les he dibujado 3, pero en realidad suele ser única. En cambio, que dice Goodsall, que las posteriores, cuando encuentran un huequito atrás, suele ser un trayecto curvo, sinusoide, puede estar ramificado, incluso formar varias ramas, etcétera, más complejo. Entonces, las posteriores son curvas, son largas y son múltiples o ramificadas. Son más complejas, ¿no es cierto? Entonces, si hay fístula, desearíamos que sea anterior, pues, que es la más fácil, la más simple y accesible de tratar. Y precisamente las más frecuentes, afortunadamente, son las anteriores, las que están hacia adelante. Por eso cuando les preguntan, ¿cuál es la característica más frecuente de una fístula? En general, dado que las anteriores son las más frecuentes, suelen ser rectas, cortas y únicas, ¿no es cierto? Con más frecuencia. Eso dice Goodsall. Ahora, no olviden que esta regla aplica solamente para fístulas que se encuentren a máximo 3 centímetros del anito. Ahí ven el anito al centro, entonces máximo a 3 centímetros, ya, a un radio de 3 centímetros. Porque si una fístula está en la espalda, a más de 3 centímetros, eso ya, olvídense, nadie sabe qué camino tomará. No aplica esa regla, máximo 3 centímetros. Listo. Entonces, donde dice Goodsall acá, las anteriores curvas y las anteriores rectas y posteriores curvas. Predominan las anteriores. Clínica, nada, pues ven un orificio, un trayecto anormal, tiene secreciones malolientes, ¿no? No, nada especial que mencionar acá en la clínica. Y el tratamiento varía desde una fistulotomía a una fistulectomía. Podría ser una tomía. Tomía, ¿qué cosa es? Corte, apertura, ¿no es cierto? Y ectomía, ¿qué es? Extirpación. Entonces tienen la opción de abrir la fístula, exponerla para rasparla, para limpiarla, o extirpar todo el tubo, todo el trayecto. Por supuesto que extirparla es mucho más agresivo, más dañino. Se prefiere las fistulotomías, a menos que sea una fístula muy recidivante, muy compleja, que la tengan que sacar en su totalidad. Pero ya que las interesfintéricas son las más frecuentes, si notan en la figurita acá, está muy superficial, bastante externa, abrirla va a ser muy accesible. ¿Ok? Listo. Entonces, y finalmente no olviden que las fístulas suelen ser originadas por abscesos previos. Ahí está la flechita. Los abscesos dan origen a las fístulas. Podría ser al revés también, sí, pero no es lo usual del todo.